Vamos a continuar con pues el tema del reino dividido que hemos estado estudiando a lo largo de este tiempo. Ya vamos por terminar el segundo libro de las Crónicas. Vamos a atender al capítulo número 33, en donde se nos habla acerca de los reinados de Manasés y Amón. En la primera parte de este capítulo vamos a ver cómo este, eh, el reinado de Manasés, que fue hijo de Ezequías, pues es un reinado de 55 años de maldad. Fíjense nada más lo que sucede cuando el ser humano empieza a hacer cosas que no. Y bueno, dice la palabra de Dios en los versículos 1 y 2. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Fíjense que esto significa, pues, que Manasés nació en los últimos 15 años de vida del rey Ezequías. Era de 12 años cuando inicia su reino. En los 15 años adicionales se recuerdan que Dios le dio después de que Ezequías oró. Lo estudiamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 6. Y pues estos 15 años adicionales, recordamos que trajeron a Judá uno de los peores reyes. ¿Por qué? Porque Ezequías, lejos pues de ver, como platicábamos ayer, comentábamos ayer, lejos de ver que Dios le había dado una oportunidad adicional, y que de eso pues pudiera él haber pues puesto lo mejor de su corazón, así como había iniciado su reinado, pues lo hubiera terminado, ¿verdad? Pero no, todo lo contrario. Desgraciadamente, Ezequías esos últimos 15 años pues se dedicó a hacer lo incorrecto. Si este buen rey, porque fue un buen rey, acuérdense que también la palabra de Dios nos lo enseñó al inicio, hubiera podido prever la maldad de su indigno hijo, pues sin duda alguna, pues no habría tenido el deseo de recuperarse de su enfermedad. Posiblemente él hubiera decidido o hubiera preferido propiamente haber muerto antes de los 15 años extras que Dios le dio. ¿Ah? Hubiera sido mucho mejor morir sin hijos que engendrar un hijo como Manasés, que resultó ser un truán, un mal rey. Y bueno, dice la palabra de Dios, y 55 años reinó en Jerusalén. Curiosamente vemos que este fue un reinado notablemente largo, pero también notablemente malvado. Una carrera larga o una longevidad grande, ¿verdad? No necesariamente son evidencia de bendición y aprobación de Dios. Eh, pero vemos que pues él era el único eh, eh, descendiente propiamente, era un hijo de David, pero desgraciadamente era todo lo contrario de ese gran rey David, ¿verdad? Que siempre fue fiel en su lealtad al único Dios de Israel. Obviamente, pues entendemos que la sangre real, la sangre del linaje de David, la sangre de David propiamente, pues corría por las venas de Manasés, pero los caminos de David no estaban en su corazón. Eh, de alguna manera, pues vemos cómo todo versa en relación a lo personal. ¿Ah? Sus padres pudieron haber sido muy buenos, sus abuelos, sus ancestros, pero todo lo que respecta delante de Dios es personal, mis amados. Esto quiere decir que, pues, nosotros, ¿verdad? Tenemos que, sí, dejarle un legado, una enseñanza, enseñar a nuestros hijos por los caminos del Señor, pero pues llegará el momento en que ellos tengan que tomar sus propias decisiones y ser responsables directamente delante de Dios. Esto pues es por la condición personal a la que Dios nos va a llamar un día delante de su presencia, ¿verdad? Entonces, nosotros hagamos lo correcto, hagamos lo que nos corresponde y pues que nuestros hijos, nuestras generaciones, pues tomen en el momento correspondiente su responsabilidad y se presenten delante de Dios en el día de su llamado
y pues que ellos tengan su responsabilidad. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios que conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, fue así como este Manasés imitó los pecados de los cananeos, de los israelitas del reino del norte. ¿Se acuerdan que ellos siempre hicieron lo malo? Pues y debido a que Dios trajo juicio sobre esos grupos por su pecado, pues los había desterrado de esa área, ¿verdad? Los había echado fuera de esa área. Y así se debe esperar un juicio similar contra una persona que no se arrepienta delante de Dios, ¿verdad? Y también, pues, la gente de Judá tenía que esperar algo similar si no se arrepentía delante de Dios. Entonces, vamos a ver del versículo 3 al 9 cuáles fueron los pecados específicos de Manasés. Y dice la palabra de Dios ahí, porque él reedificó los lugares altos de que Ezequías su padre había derribado. ¿Se acuerdan que Ezequías vino a ser un gran reformador? Él sí había echado abajo todos los, ¿cómo se llama? Lugares altos, los lugares donde se ofrecía sacrificio a la idolatría, pero Manasés pues se opuso a estas reformas que su padre Ezequías había llevado a cabo y regresa al pueblo judío, al reino de Judá, a la idolatría terrible, pero más terrible que nunca. Esto nos muestra que el avivamiento, que las reformas, que el arrepentimiento, pues no son condiciones permanentes, mis amados. Por eso justamente tenemos que venir día a día a ponernos a cuentas delante de Dios, porque si no lo hacemos, vamos dejando, ¿verdad? Esos cabos sueltos que de repente se van organizando otra vez a través de que vamos perdiendo nuestro camino, de que nos vamos enfriando, de que vamos alejándonos del Señor y no regresamos al arrepentimiento, no observamos lo que Dios ha venido a reformar en nuestras vidas, no consideramos el avivamiento que Dios ha traído a nuestro corazón y pues entonces volvemos a caer en nuestro pecado. Como no son condiciones permanentes, lo que tenemos que hacer es día con día renovar esa condición. Lo que se logra en un momento, mis amados, puede ser opuesto y vuelto atrás en el siguiente instante. En otro momento puede revertirse todo lo bueno que hicimos y venir a ser una condición triste, crítica delante de Dios, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera. Otra vez regresaron a lo mismo, ¿verdad? Manasés no quiso imitar a su consagrado padre. Recuerden que Ezequías, él sí se consagró pues durante mucho tiempo. En vez de eso, pues imitó al peor de los reyes de Israel, al rey Acab, y adoptó la misma adoración patrocinada por el reino de Israel, del reino del norte, a Baal y a Acera. Ella era honrada con una imagen de madera, una estatua de madera que hacían, y esto fue lo que marcó el reinado de Acab, ¿se acuerdan? Bueno, pues yo creo, mis amados, que esos últimos 15 años del rey Ezequías, cuando Dios le permite la prolongación de sus días, seguramente él se alejó mucho de los caminos de Dios y eso fue lo que le enseñó también a su hijo. Le heredó ese alejamiento y por lo tanto, pues Manasés pudo haber tomado pues el ejemplo de sus parientes del reino del norte. Y por eso dice la palabra de Dios que también edificó altares en la casa de Jehová. O sea, era suficientemente malo que Manasés ya permitiera ese culto de adoración a los ídolos en Judá. Y peor fue, en verdad, la situación porque corrompió la adoración al Dios verdadero en el templo e hizo del templo un lugar de altares a ídolos, incluyendo los que estaban dedicados a su culto de adoración astrológica. De hecho, él mismo edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay áreas específicas aquí en México en donde los templos se han convertido en una condición crítica de adoración
a un ejército de santos, ¿verdad? Y hay altares en todo el lugar y cada santero pues atiende a su propio santo y ahí es donde la gente va e invoca a ese muerto, a ese santo, que es lo abominable delante de Dios y pues eso desgraciadamente es lo que pues todavía vivimos mucho en nuestro país. Por eso ustedes y yo tenemos que venir en una reforma abierta a predicar la palabra de Dios, a que conozcan la verdad, que los haga libres de ese tipo de manifestaciones y que se adore específicamente al único Dios verdadero. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios que edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. O sea que vemos que Manasés no solo trajo de regreso antiguas formas de idolatría, sino que también trajo nuevas formas de idolatría a Judá. En ese tiempo el imperio de Babilonia estaba creciendo ya en influencia, en poder, ¿verdad? En su condición de sus ejércitos y tenían una atracción especial hacia la adoración astrológica. Y pues probablemente Manasés imitó esta situación. Recuerden que pues la cultura muchas veces se permea y trata uno de adoptar de otras culturas lo que considera uno correcto. Desgraciadamente Manasés, por el hecho de que no caminaba en los caminos del Señor, no esperaba la dirección de Dios, pues él fácilmente pues adoptó la cultura de otros países y en especial pues del reino de Babilonia que estaba fortaleciéndose. Y si se dan cuenta ahorita, por ejemplo, en estos tiempos, la gran mayoría de las naciones ha adoptado mucho de la cultura americana. ¿Por qué? Pues porque es el país que representa la prosperidad, todo lo que vemos, ¿verdad? Pero no necesariamente es lo mejor que debiéramos copiar. Ahorita también ya se está presentando el fenómeno de que estamos copiando ya más a la cultura china, porque se está constituyendo como pues un país potencia y la mayoría de las naciones pretenden de alguna manera adoptar esas culturas porque piensan que como les está yendo muy bien, pues entonces podría irnos también bien si adoptamos ese tipo de manifestaciones, pero la idolatría, mis amados, lo único que va a traer va a ser desgracia. Por eso nosotros tenemos que evitarnos el dejarnos permear por ese tipo de culturas. Por ejemplo, aquí vemos cómo el culto a la apostasía del rey a los ejércitos de los cielos, del rey Manasés, pues tenía muy malos precedentes que se remontaban hasta la época de Moisés. Ahí en Deuteronomio 4:19, en Hechos 7:42 se nos muestra, pero tales prácticas pues eran un pecado particular de los asirios y los babilonios con su adoración a la astrología. De ahí deriva una religión que se llama el zoroastrismo, que primeramente hacen un culto al dios Sol y de ahí pues a todo el séquito el del ejército de los cielos en ese tipo de manifestaciones, ¿ok? Entonces, vemos que este Manasés pues buscó por sí mismo pecados extraños y extravagantes, ¿no? Malo como fue Acab, pues él no adoró a los ejércitos de los cielos, ese era un culto asirio y este hombre debió importar de Asiria y de Babilonia pues esos cultos que eran completamente nuevos. Y como les vuelvo a repetir, normalmente la gente siempre está deseosa, ansiosa por escuchar lo nuevo. ¿Se acuerdan de lo que el apóstol Pablo hacía una situación cuando fue a Areópago, cuando les dice que él les mostraba al Dios no conocido, al cual tenían hasta un ídolo afuera, ¿verdad? O una inscripción que había, porque la gente siempre está ansiosa de ver lo nuevo, de traer a su vida, aunque sea malo,
algo nuevo. Y así fue seguramente Manasés. Y luego dice también que pasó sus hijos por fuego. Manasés sacrificó a su propio hijo al dios cananeo Moloc, que justamente era adorado con la quema de los niños. Y dice la palabra también que observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. O sea, Manasés eh, invitó prácticamente a toda la influencia satánica directa con la aprobación e introducción de todo ese tipo de prácticas de ocultismo, mis amados, de adivinación. Recuerden que la palabra de Dios, pues, prohíbe directamente ese tipo de manifestaciones. ¿Ok? Entonces, quiero dar un poquito de pues, cultura general eh, acerca de la palabra hebrea para espiritistas. Esa palabra es Gideoni y por etimología quiere decir un conocedor. Originalmente esta palabra se refería directamente a fantasmas que se suponía que poseían conocimiento sobrehumano, pero pues, después llegó a utilizarse para aquellas personas que afirmaban tener el poder para convocar a esos fantasmas o a esos seres, a esos espíritus propiamente, y en ese sentido, ellos convocaban a los que después llegamos a conocer como brujas o brujos. Entonces, todo esto Manasés lo permitió en su reinado y pues justamente lo que la palabra de Dios condena es ese tipo de prácticas. Dice la palabra que además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. El escritor de este libro de las crónicas parece pues demasiado educado para decirlo, o sea, como que no lo quiso declarar abiertamente, pero en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 7, nos dice que ese ídolo era Acera, una diosa cananea de la fertilidad. Este dios o este ídolo era adorado a través de la prostitución ritual. Esto significa pues que Manasés convirtió el templo en un burdel propiamente dedicado a Acera. Ahí se ejercía la prostitución sacerdotal, entre comillas, ¿verdad? Técnicamente había mujeres que se entregaban, se consagraban a su dios, a ese ídolo, y pues venían a hacer prácticas sexuales de una manera pues completamente incorrecta de lo que la palabra de Dios habla, ¿verdad? Entonces, podemos también deducir que esta Acera no era otra que Venus, la diosa misma de la procreación que adoraban ¿cómo se llaman? Los romanos y los griegos. La naturaleza de esta adoración pues es bastante clara por la mención a las prostitutas, a los fornicarios que se mencionan en este tipo de manifestaciones. Entonces, vemos aquí cómo Manasés repitió estos pecados, pero los exageró aún más. Después de que un ídolo prohibido hubiera sido consagrado, pues establecía otro aún más repugnante. Y después de edificar altares en los patios del templo, se aventuró aún más. Así acumuló sus transgresiones y multiplicó sus provocaciones hacia el Dios verdadero. También se nos muestra cómo Manasés, dice la palabra de Dios, pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó. Entonces vemos aquí cómo ya se nos había dicho en el segundo libro de Reyes 21:9 que la actitud del pueblo fue, mas ellos no escucharon. Eso fue lo que tuvieron en consideración, no escuchar la voz de Dios. Esto pues describe la actitud básica de Judá durante los 55 años del reinado de Manasés. No escucharon las generosas promesas de Dios, no escucharon las advertencias de Dios, no escucharon la palabra de Dios. ¿Ah? Recuerden que Dios había prometido protección a su pueblo obediente. Además, todos ellos fueron voluntariamente seducidos por la perversidad del rey Manasés
y fueron atraídos a hacer más mal que nunca. Entonces aquí vemos cómo tuvo éxito, ¿verdad? Al hacer todo lo que pudo para pervertir el carácter moral de la nación judía, y también hizo todo lo posible por destruir totalmente la adoración al Dios verdadero. Y como les digo, pues tuvo éxito, la palabra de Dios lo reconoce. Entonces, esta fue una transformación de la cultura de una que generalmente honraba a Dios a una que glorificaba la idolatría y la inmoralidad, mis amados. En general, pues podemos decir que esto sucedió porque el pueblo quería que sucediera. No les interesó la dirección de su cultura, la dirección de su vida, porque simplemente se abandonaron a toda la condición de su carne. Obviamente, pues podemos ver que con este tipo de manifestaciones, pues era la carne del pueblo la que prevaleció sobre la condición espiritual, ¿verdad? Dando rienda a sus pasiones más bajas y pues dejando que el pecado reinara en todo ese tiempo. Después, en la segunda parte de este capítulo, se nos enseña acerca del arrepentimiento de Manasés. Curiosamente, ¿verdad? Viene una disciplina de parte de Dios a este rey y pues viene un arrepentimiento. El versículo 10 y 11 dice la palabra de Dios: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Pues esta fue la gran misericordia de Dios, fíjense bien, hablando nuevamente al rey Manasés y a su pueblo. Mostró Dios todavía misericordia. Dios no tenía obligación alguna de advertirlos o de corregirlos, ¿verdad? Dios hubiera estado totalmente justificados, pues simplemente al traer un juicio inmediato, pero en vez de eso, vemos que la misericordia, aún con todo ese desorden que traían, habló Jehová a Manasés y a su pueblo. El segundo libro de Reyes, capítulo 21, de los versículos 10 al 15, nos cuentan más sobre estas advertencias específicas de los profetas que Dios envió a este rey. Pero tristemente dice también la palabra de Dios, mas ellos no escucharon. Hace ratito dije que justamente esta era la condición en aquellos tiempos del reino de Judá, no escuchar a Dios. Entonces, a pesar de las compasivas advertencias de Dios, ni el rey ni el pueblo quisieron escuchar. Pues entonces Dios encontró formas más convincentes de hablar a los gobernantes y al pueblo de Judá. Sencillo. Recuerden que hemos comentado que Dios tiene normalmente tres maneras de hablarle a la gente: por las buenas, por las malas y por las trágicas. Y establecimos que no precisamente lo dice de esa manera la palabra de Dios, pero aquí vemos una manera que Dios utilizó, ¿verdad?, para hablar al pueblo y al gobernante de Judá. Fue ya una manera, ya no fue el amable, primero les habló amablemente, o sea, por las buenas, mandó a sus profetas para hacerle una serie de advertencias, mas no escucharon. Bueno, pues entonces, como no escucharon, vendrá por las malas. Y vemos cómo Dios pues utiliza todos sus recursos para ponernos en orden cuando Él lo ha decidido por amor a nosotros, mis amados. Amén. En su misericordia, por amor, pues viene una condición en donde el Señor pues trae disciplina. Vuelvo a repetirles, el segundo libro de Reyes 21:16 nos habla del terrible alcance del pecado de Manasés. Y fuera de eso, pues derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, fíjense bien que Dios pues trae juicio en esa condición. Dice la palabra, por lo cual Jehová trajo contra ellos pues los generales del ejército del rey de los asirios. Entonces aquí vemos cómo Dios permite que Manasés fuera tomado y llevado como cautivo, preso, siguiendo el patrón de su propia esclavitud pecaminosa. Él estaba preso
en su pecado, ¿verdad? Entonces, Dios, pues simplemente vemos cómo envía a este hombre al calabozo para arrepentirse, como lo hizo Dios con David en las profundidades, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando después de que comete el pecado de adulterio, como lo hizo con Jonás en el vientre de la ballena para que fuera a orar? ¿Verdad? Entonces la adversidad pues ha arrojado muchas almas al cielo que de otro modo la prosperidad habría llevado al infierno. ¿Se acuerdan que hace tiempo prediqué acerca de darle gracias a Dios por el pecado que en su momento cometimos, que justamente fue lo que nos llevó en nuestra situación pecaminosa a buscar a Dios y arrepentirnos después de ese pecado y eso nos llevó pues a la oportunidad de la vida eterna, ¿verdad? Por eso les digo que la adversidad muchas veces ha arrojado a muchas almas al cielo, que de otro modo, si nada más hubiera prosperidad, pues esa gente se hubiera perdido en el infierno, porque nunca voltearían a ver a Dios. Es por eso que nosotros podemos declarar con fe, con verdad, que todo lo que nos sucede para bien. Llega el momento en que Dios transforma nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestro dolor, nuestro sufrimiento en bendición. Y ustedes y yo llegamos a los pies de Cristo justamente cuando el Señor pues tuvo misericordia de nosotros y transformó todo eso negativo en algo de bendición, en algo súper positivo que nos trajo pues ahora justamente a la vida eterna, mis amados hermanos. ¿Verdad? Entonces, después vemos ya del versículo 12 y 13 cómo fue el notable arrepentimiento de Manasés. Dice la palabra de Dios, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Aquí está la clave. Una vez que Dios le apretó el pescuezo un rato, ¿verdad? Que lo puso en angustias, pues ahora sí, Señor, por favor, perdóname, ¿verdad? Dice la palabra, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Así lo dice la palabra. Léanlo por favor ahí en los versículos 12 y 13 de este capítulo. Entonces vemos cómo Manasés pues no fue el primero ni fue el último, obviamente, en regresar a Dios después de una severa temporada de aflicción, después de una sequía, después de un desierto, después de una tormenta. ¿Cómo has pasado últimamente tus días en una situación en donde de repente, pues yo no quiero decir que tu pecado te lleve necesariamente a esa condición, pero cómo de repente cuando pasamos por esa aflicción, pues ya volteamos a ver a Dios de otra manera, ¿verdad? Pues aquí vemos cómo eh, Manasés finalmente escuchó los gritos de Dios a través de la aflicción. Dios le estaba gritando propiamente, conviértete de tus malos caminos. Eso era lo que Dios le estaba hablando a Manasés, pero él no escuchó con las palabras, tuvo que escuchar a través de la aflicción. Entonces aquí vemos cómo verdaderamente Dios habla por las buenas, por las malas o por las trágicas. ¿Ah? Miren, los asirios eran notoriamente un pueblo feroz, mis amados. Y Manasés, pues habiéndolos provocado, pues sintió toda la degradación, el desprecio y la crueldad que la ira puede provocar. El que había confiado en ídolos, pues fue hecho esclavo de un pueblo idólatra. El que derramó mucha sangre ahora se encontraba diariamente en peligro de que su sangre fuera derramada. El que había insultado al Dios Todopoderoso, al Señor, al Rey de Reyes, ahora debe recibir insultos continuamente. Y así lo tenían ahí en Babilonia, ¿verdad? Allí encerrado, maltratado, humillado. Y bueno, pues así es como Dios tuvo que hablar a la vida de Manasés para que él pudiera voltear a ver a Dios. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres.
Recuerden que la palabra humillado es lo que nos recuerda que la esencia del pecado de Manasés era el orgullo, era la altivez, era la soberbia, mis amados. Eso fue lo que lo movió a cometer todos esos pecados. Y por eso Dios tuvo que tratar en esa área particularmente a este hombre para que se humillara delante del rey. Muchas ocasiones tú y yo de repente vemos que Dios está tratando a nuestras vidas en áreas muy específicas, porque justamente es allí a donde Dios quiere romper con todo lo que nos atora, con todo lo que nos ata al pecado, al peligro, a la muerte eterna. Y Dios en su misericordia, en su amor, pues viene a traer un trato en esa área para que seamos libres, mis amados. La frase que se utiliza aquí de el Dios de sus padres, pues solo nos recuerda que Manasés regresó a la piadosa herencia que recibió de su padre Ezequías y de sus ancestros. Entonces, este es un maravilloso ejemplo del principio, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso lo leemos en Proverbios 22:6. Manasés, pues fue criado por un padre consagrado, pero vivió en desafío a la fe de su padre la mayor parte de su vida. Sin embargo, al final de sus días realmente se arrepintió y sirvió a Dios. Dice la palabra que fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces vemos aquí cómo Dios compasivamente restauró al Manasés que se arrepintió ya tarde, muy tarde, pero se arrepintió. Eso es lo mejor que pudo pasar. Esa compasiva respuesta a Manasés fue el paso final de su regreso, ¿verdad? Hacia los caminos del Señor. Y la palabra dice, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Mis amados, pues aquí lo único que podemos ver es que se convirtió por experiencia propia del poder de Dios, de su justicia y de su bondad. Él se convenció que solo Jehová es el verdadero Dios y no esos ídolos a los que había adorado, por los cuales había recibido mucho dolor y nada de bien, sino todo lo contrario. Entonces aquí podemos ver que el arrepentimiento de Manasés era evidentemente el tema principal en la mente del cronista, de quien escribió este libro. Y mientras que sus pecados son retratados fielmente y revelados desde toda la oscuridad, pues todo se convierte en un fondo que pone en un relieve la verdadera penitencia de Manasés y la pronta y compasiva respuesta de Dios. Fíjense bien. Quiero citar a Spurgeon en este momento a través de un sermón que dio, que lo llamó el pródigo, perdón, del Antiguo Testamento. Este hombre Spurgeon imaginó cómo sería para el remanente de creyentes en Jerusalén el escuchar que Manasés regresaría de Babilonia. Pues habían tenido una breve pausa de la persecución que habían sufrido a manos de este malvado rey y por lo menos una desaceleración en la promoción oficial de la idolatría. Ahora, escuchar que regresaba debió haberlos arrojado de rodillas, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de ellos una vez más. Imaginen ustedes la sorpresa que tuvieron los pobladores de Judá al enterarse de que Manasés pues ahora regresó como un hombre arrepentido y completamente convertido al Dios verdadero. Imagínense nada más. Dice Spurgeon, oh Señor, no me maravilla tanto por el por el pecado de Manasés, ni la mitad de lo que me maravilla la misericordia de Dios. O sea, es una realidad ver cómo aun cuando se describió a Manasés como un pecador de lo más terrible que pudimos haber leído en la palabra de Dios, la misericordia de Dios es mayor. Y por eso la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios.
Y aquí vemos como un rey que empieza terriblemente mal, pues justamente viene a hacer lo contrario, a terminar completamente bien delante de Dios. ¿Se dan cuenta que todos los reyes que empezaron bien acabaron mal? Pues este que acabó mal, que empezó mal, acabó bien por la misericordia de Dios. Ustedes y yo, ¿cómo empezamos, mis amados hermanos, nuestro caminar en esta vida? Seguramente empezamos como Manasés, la gran mayoría de nosotros. Pero la gloria sea para el Señor porque muestra su misericordia, aún en medio de nuestro pecado, en nuestra inmundicia, se muestra en misericordia, en compasión, y nos da la oportunidad, mis amados, de venir a un arrepentimiento genuino y tener, pues ahora, la gran bendición de la salvación y vida eterna. Terminar bien. Recuerden que hemos dicho muchas veces que a Dios no le importa de dónde vienes. A Dios le importa lo que estás haciendo en este momento y hacia dónde vas. Lo que viviste, pues ya está en el pasado. Lo que pasó, pasó. Ahora lo interesante es ver lo que estoy haciendo y hacia dónde voy. ¿Qué voy a hacer a continuación? Ustedes y yo tenemos la gran bendición de que nuestro pasado ya fue borrado. Ayer justamente hablábamos de eso. Dios ha borrado nuestro pecado con el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora simplemente nos queda ver hacia adelante, hacia esa vida eterna que ya estamos disfrutando. Y la gloria sea para Dios porque pues tendremos esa gran bendición, mis amados. Ya de los versículos 14 al 17 se nos habla acerca de las últimas acciones de este rey Manasés. Dice la palabra de Dios que después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David. Imagínense nada más, antes de ser humillado y arrepentirse, a Manasés no le había interesado para nada la defensa de Judá y mucho menos la defensa de Jerusalén. Ahora, obviamente, con una perspectiva más piadosa de lo que Dios había hecho en su vida, de lo que Dios había empezado en transformación hacia su vida, se preocupó profundamente por la seguridad del pueblo de Dios y del reino de Judá. Fíjense nada más, ¿a dónde tiene uno que llegar para después ver que tenemos que hacer lo correcto? ¿Se imagina nada más cómo Dios nos rescató a ustedes y a mí en lo particular, en donde a mí no me interesaba en absoluto la palabra de Dios, no me interesaba pues nada referente a la misericordia, a la bondad de Dios. Y tuvo Dios que permitirme llegar a pisar fondo, a tener una situación de vida crítica para que un día yo volteara. Dios me dio la oportunidad de voltear. Y pues ahora simplemente, ¿verdad? En una perspectiva más piadosa, en una perspectiva de ver pues la misericordia, el amor de Dios, pues ahora el Señor me ha llevado a hacer cosas que yo en mi vida me hubiera imaginado. Esto simplemente, hablar de su bendita palabra, buscar que todos estemos cuidados, la seguridad de nuestras vidas eternas, que ahora tengo como bendición el poder hacer para con ustedes, para conmigo mismo, pues es simplemente ver la obra de Dios restaurando la vida de una persona, mis amados. ¿Ah? Entonces, fíjense lo que dice a continuación la palabra de Dios. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. Otra vez vuelvo a comentar, antes de ser humillado y arrepentirse, pues Manasés promovió la adoración a esos ídolos. Ahora él mismo estaba destruyendo a los ídolos y promovía la adoración solo al verdadero Dios de Israel. Dice la palabra de Dios que incluso mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué? Pues porque ya lo habían empezado a olvidar. Entonces vemos aquí cómo las reformas religiosas de este rey Manasés, al final de sus tiempos, pues representaron una reversión directa de sus políticas anteriores. Ya que cada uno de los elementos quitados en el versículo 15, pues se mencionan que él mismo los había traído en los versículos
del 3 y 7 de este capítulo. Entonces vemos cómo un acto redentor de Dios provoca una situación en donde todo lo malo que hicimos se tiene que quedar atrás y venir a hacer una restauración, a generar lo positivo. Esto provocó que se volviera a Dios con el alma quebrantada. Y Dios no solo lo perdonaría, sino que lo hizo, ¿verdad? Salir otra vez. Volvió a generar un rey en Manasés. Le dio la oportunidad de deshacerse de muchas de las cosas malas que estropearon su pasado. Y ahora Manasés se levantaba para la gloria y honra de Dios, arrepentido, en transformación, en una condición completamente diferente. Obvio, no todos están de acuerdo. Y por eso dice la palabra de Dios, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Esto nos recuerda la distinción entre los dos tipos diferentes de lugares altos. Algunos fueron altares a ídolos paganos, otros fueron altares no autorizados para el Dios verdadero. Manasés, vemos que detuvo toda la adoración pagana en Judá, pero la adoración no autorizada, es decir, la adoración fuera del templo al Dios de Israel, continuó, ¿verdad? Entonces, podemos ver que después de medio siglo, de esos 55 años de cómo reinó Manasés de una manera terrible, de ese medio siglo de paganismo, pues no podía ser contrarrestado en menos de 6 años de reformas que Manasés tuvo al final de su vida. ¿Verdad? Entonces vemos cómo también, mientras que el arrepentimiento de pecado personal trae perdón inmediato, es terriblemente probable que la influencia del pecado permanezca. Obvio que mucha gente, como les digo, pues no están de acuerdo. El enemigo todavía utiliza personas que no están en los caminos del Señor, que no han tenido ese arrepentimiento genuino y por eso siguen haciendo pues lo que se habían acostumbrado a hacer. Y por eso justamente lo declara así la palabra de Dios. Ya del versículo 18 al 20 se nos narra acerca de la muerte y el entierro de Manasés. Dice, los demás hechos de Manasés. O sea, aquí vemos cómo el cronista, pues, debió referirse a documentos que tienen más información que el texto del segundo libro de Reyes tiene, ¿verdad? El segundo libro de Reyes no menciona el arrepentimiento de Manasés y no nos dice nada sustancialmente diferente sobre su reinado de lo que leemos en el segundo libro de Crónicas, de lo que acabamos de estudiar. Vemos entonces cómo Manasés ilustra uno de los temas centrales del libro de Crónicas, que Dios puede cumplir su promesa de restauración, así como lo declara en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, del versículo 12 al 16, ¿se acuerdan? Eso ya lo estudiamos. Si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Sobre el cual mi nombre es invocado, yo escucharé y vendré y sanaré su tierra. Bueno, pues aquí nos muestra justamente que Dios cumple sus promesas. Cuando nosotros venimos en un arrepentimiento genuino, cumple su promesa de restaurar nuestra vida, nuestra tierra, incluso en las circunstancias más extremas que podamos estar pasando. Entonces, fíjense bien que voy a citar nuevamente a Spurgeon, y él dijo que en cuanto a la desesperanza es condenable, mientras que la historia de Manasés está en el registro, ningún mortal tiene una excusa justa para perecer en la desesperanza. Nadie está justificado en decir, Dios nunca me perdonará. Podemos leer nuevamente la historia de Manasés, dice, vean qué tan lejos fue en el pecado, a qué extravagantes alturas del pecado escaló. Y luego, díganse ustedes mismos, dice Spurgeon, ¿acaso la soberana misericordia llegó hasta él? Entonces, también puede alcanzarme a mí. Yo no sé hasta dónde tú has escalado en el pecado,
solamente Dios y tú lo saben. ¿Hasta dónde verdaderamente te has arrastrado en tu pecado? Yo he abierto mi corazón a ustedes y yo les he de verdad dicho hasta dónde fui capaz de llegar cuando yo no tenía a Dios en mi vida. Y yo en algún momento me pregunté si Dios podría perdonar todo eso que en su momento yo pues hice tremendamente equivocado. Y al leer el libro de Manasés, bueno, más bien el libro de Crónicas y la referencia de este hombre, me di cuenta que Dios es enorme, increíblemente grande en su misericordia. Y perdonó mi pecado, mis hermanos. Y seguramente Dios perdonó el tuyo. Yo lo sé. Dios lo prometió que cuando tú y yo vengamos en un arrepentimiento genuino, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Amén. Luego dice la palabra de Dios que durmió Manasés con sus padres. Manasés fue un rey notablemente malo y perverso al inicio de su reinado. Sin embargo, al final de sus días, realmente se arrepintió y sirvió a Dios. Y de esta manera podemos decir que era muy cierto que durmió Manasés con sus padres. Entonces vemos aquí cómo la conversión de Manasés pues ayuda a explicar un problema antiguo en Reyes, los libros de los Reyes. Específicamente, ¿por qué el exilio no llegó durante el reinado de Manasés si sus pecados fueron realmente tan graves? O sea, ¿por qué Dios no trajo ese juicio tan severo de que permitiera que el reino fuera preso y llevado cautivo por muchísimos años? Pero también podemos ver que su arrepentimiento llegó demasiado tarde como para cambiar a toda la nación. Entonces vemos cómo, ¿verdad? No fue lo suficientemente pronto su arrepentimiento como para cambiar el destino del reino. Años después, cuando Jerusalén cayó ante Babilonia, el escritor culparía por el castigo de Judá a los pecados de Manasés. Eso lo vimos en el segundo libro de Reyes 24, del 3 al 4. Pero vemos cómo Manasés pues, fue más responsable que cualquier otra persona por la destrucción final del reino de Judá. Muchas veces, mis amados, nuestras acciones nos van a llevar a una destrucción, a pagar consecuencias terribles. Lo más rescatable de todo esto, mis amados hermanos, es justamente que al arrepentirse Manasés, Dios lo perdonó y Dios empezó a hacer cosas maravillosas en la vida de un hombre que vinieron a ser bendición para la vida de un pueblo. Lo que tú y yo vivimos, lo que tú y yo hicimos, lo que a ti y a mí Dios nos ha perdonado, pues la gloria sea para el Señor porque nos está dando la oportunidad de tener una vida diferente. Y esto viene a ser de bendición no solamente para nuestras vidas, sino para las vidas de aquellas personas a las que amamos, de las personas que nos rodean, porque empezamos a hacer lo correcto. Oremos a Dios porque en el tiempo perfecto del Señor, este arrepentimiento genuino que hemos tenido delante de Él sea lo suficientemente pronto como para que nuestras generaciones no tengan que recibir, ¿verdad? Pues parte de las consecuencias y que vivan las consecuencias de nuestro pecado anterior y que de esa manera podamos nosotros bendecir a nuestras generaciones. Amén. Por último, en la tercera parte de este capítulo se nos habla acerca del reinado de Amón, el hijo de Manasés. Esto dice el versículo 21 al 23, que fue un perverso reinado de 2 años. Y dice la palabra de Dios, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Bueno, pues aquí vemos que este reinado inusualmente corto, muy corto, es una indicación de que la bendición de Dios no estuvo sobre el reinado de Amón. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés.
Amón pecó como su padre Manasés había pecado, como vemos, ¿verdad? Pero nunca tuvo el arrepentimiento que tuvo Manasés. Y es probable que uno de los mayores dolores del arrepentido Manasés, pues haya sido que sus hijos e hijas, que fueron influenciados por su pecado, pues no se hayan arrepentido también. Era lo que comentaba yo hace un momento respecto a nuestras generaciones, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios ahí entre el versículo 24 y 25, que el asesinato de Amón llegó. Dice la palabra, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Esta historia de conspiración y asesinato pues parece pertenecer a los reyes de Israel, no a los reyes de Judá. Sin embargo, cuando los reyes de Judá comenzaron a imitar los pecados de sus vecinos, de los del norte, que ya habían sido conquistados, pues cayeron en el mismo caos y en la misma anarquía que marcó el último periodo de la historia de Israel, ¿verdad? Entonces vemos también como la palabra de Dios dice, mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y esta pues fue una señal de esperanza. Hasta este punto, el pueblo de Judá había tolerado en gran medida unos 57 años de dos reyes totalmente malvados que dirigieron a la nación al mal. Y ahora parece que querían justicia y rectitud en vez del mal en que habían vivido por tanto tiempo. O sea, el pueblo llega el momento, hermanos, en que se hastía de las cosas equivocadas. De alguna manera, se podría decir que el pueblo de Judá tuvo a estos perversos reyes, pues por más de 50 años, ¿verdad? Porque era lo que quería, eso era lo que querían. Dios les dio a los líderes que deseaban y que merecían. Ahora podemos ver cómo Dios permite que tengamos presidentes de la nación, gobernantes, ¿verdad? En relación a lo que queremos y merecemos, por el desvío de nuestra nación, por el pecado que hemos llegado a cometer, ¿verdad? Pero también podemos ver que ahora, como la gente del reino se volvía hacia la piedad, pues Dios les daría un mejor rey. Esto nos tiene que llevar, mis amados hermanos, a que nosotros tenemos que volvernos a Dios, hacia la piedad, hacia la justicia. Nosotros primeramente, empezar por nosotros. Y seguramente Dios va a traer al líder, al gobernante, al presidente que se merece una nación piadosa, una nación que tiene temor de Dios. Amén. Y por último dice la palabra de Dios, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Fíjense cómo, aunque el rey Amón fue asesinado, Dios no permitió que Judá se deslizara en el mismo pozo de la anarquía en el que Israel se había hundido. Debido a la acción justa del pueblo de la tierra, no hubo cambio de dinastía y se sigue el linaje. Y el legítimo heredero al trono de David recibe el trono. Esto es Josías, ¿verdad? La única contribución positiva de Amón a la historia del reino de Judá, pues fue producir uno de los mejores reyes que reinaron sobre el trono de Jerusalén. Esto nos da a nosotros la posibilidad, mis amados hermanos, de que uno de nuestros sucesores de nuestras, ¿cómo se llama? De nuestras generaciones, venga a hacer realmente lo correcto en toda la extensión de la palabra delante de Dios. Yo declaro que nuestras generaciones son benditas de ahora en adelante y para siempre, y que va a haber un Josías que se levante después de lo que nosotros hayamos hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Pues este es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. El día de mañana vamos a estar atendiendo al capítulo número 34. Estamos ya por terminar este fabuloso libro de las crónicas y pues vamos a darle la gloria a Dios. Estudien, por favor, lean capítulo 34 y 35 y 36, que son los tres capítulos finales de este libro. Y si Dios nos lo permite, pues entre mañana, pasado mañana, estaremos concluyendo este hermoso libro, mis amados. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios y pues para ello le pedí por favor a